Para nosotros como escuela y para mí en lo personal es un privilegio poder sentarme ahora ahí en la primera fila para poder escuchar y tener como invitados al pastor Genovar y la pastora Genovar. Van a pasar los dos, ¿no? Los presento a los dos. A Leo y a Gaby Genovar, así que los recibimos. Pasen los dos, pasen los dos. Pasen los dos. Ellos están ahí pastoreando en el equipo pastoral de Caudal de Vida y están sirviendo ahí a full. Muchos de ustedes ya lo conocen, así que hace un tiempito que quería invitarlos y ahora con esto de los devocionales me dio la excusa perfecta para que vengan. Así que con ustedes, los pastores Genovar. Gracias Dan. Vamos a saludar. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo me llamo Gabriela, estoy casada con Leo y soy brasilera, por eso la tonada rara. ¿Algún brasilero? ¡Vamos! Bueno, me despido. ¿Algo que decir? No, gracias por recibirnos, estamos muy felices y es un honor, es una bendición, ¿no? Y nada, ya estamos recibiendo un montón en el momento de adoración, realmente. De hecho, cantaron una canción que fue la canción con la cual te convertiste, ¿no? Y nada, la verdad que ya estamos siendo muy bendecidos ahora con la palabra profética también. Y bueno, ansiosa y expectante por lo que Dios va a seguir haciendo. Amén. Gracias. Gracias, amor. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno verlos hoy a cada uno de ustedes, poder conocernos. Gracias, Dan, por la invitación. Gracias a todo el equipo. Gracias Pastor Dan por la invitación y a todo el equipo también, y esperamos realmente que esta tarde sea una bendición para cada uno de nosotros. Ya lo está haciendo, como dijo Gaby recién, me cortó el inicio. Para mí escuchar esa canción de Enamórame Más, que como la primera vez que me enamoré del Señor, lo voy a hacer otra vez, me rompió el esquema para arrancar ahora. Estoy como que tengo un shock emocional, ¿viste? Por todo lo que recién cantábamos y demás, pero creo que Dios tiene algo para tu vida el día de hoy. Así que donde estás, si querés levantar tus manos al cielo para que oremos juntos. Perdón, yo te voy a molestar un poquito mientras predique, pero ahí donde estás, si querés, vamos a orar juntos. Señor, gracias por este hermoso tiempo. Gracias por preparar este ambiente para cada uno de nosotros. Hoy entregamos realmente nuestra vida para que nos hables. Predisponemos nuestro espíritu para que sea guiado por el tuyo. Callamos nuestra alma para que tu voz esté por encima de todas las cosas. Y te entregamos nuestra vida entera para que hoy tu palabra nos cambie para siempre. Señor, creemos por la fe que un encuentro puede cambiar una historia, una palabra puede cambiar un destino. Y en esa verdad es que nos paramos hoy para recibir lo que nos vas a hablar. Permite, Señor, que podamos escucharte claramente, nítidamente. En tu nombre hacemos esto, Jesucristo. Amén y amén. Bueno, bien. Como Dan nos presentó recién, mi nombre es Leo, tengo 28 años, sé que parezco de más, pero es lo mejor que Dan consiguió para este devocional. Así que acá estamos. Y con Gaby estamos casados hace casi un año. El lunes cumplimos un año en nuestro primer aniversario, así que acá estamos. Y estamos felices de compartir este tiempo. Quería predicarte un mensaje que luego te voy a compartir el nombre, pero que está basado en Números 25. Y Números 25 nos va mostrando la historia del pueblo de Israel en el desierto. Para hacer una historia muy larga de forma corta, el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto durante 400 años. Luego Dios libera a ese pueblo a través de las 10 plagas que Moisés llevó adelante con Aarón. Tal vez conocés la historia por la Biblia o por la serie de Telefe, pero una de las dos conocés, y espero que sea por la Biblia realmente. Y ahí se cuenta toda la historia de cómo ellos fueron libres, cómo vieron la gloria de Dios y el poder de Dios realmente en acción. Y en Números 25 ya había pasado un tiempo en el desierto, ya algunos de esa primera generación que había salido de Egipto, de esa esclavitud, ya estaban muriendo y estaba surgiendo una nueva generación. Y en medio de todo eso sucede esta historia que está en Números 25, versículo 1 al 13. Vamos a leerlo juntos. Yo lo voy a leer en Nueva Biblia Viva. El equipo, perfecto. Gracias, chicos. Dice: mientras Israel estaba establecido en Sitín, algunos de los jóvenes comenzaron a tener relaciones con las muchachas moabitas.
Y cuando la Biblia dice que comenzaron a tener relaciones, no es que se hicieron amigos. ¿Vos lo entendés eso, no? Toda gente grande acá, ¿entendemos? Ellas los invitaban a asistir a los sacrificios que hacían a sus dioses, y pronto aquellos hombres no solamente asistían a las fiestas de ellas, sino que también se postraban ante los ídolos para adorarlos. Porque claro, no hay manera que vos asistas a la fiesta de un ambiente donde hay un ídolo por encima de la vida de Cristo y no termines adorándolo. Quieras o no, en cualquier momento donde Cristo deja de ser el primero en tu vida, donde el Señor deja de ser el primero, habrá otros ídolos que tomarán ese lugar en el corazón. Puedes ponerle el nombre que quieras a ese ídolo, pero lo terminará poseyendo. Entonces dice, no mucho después, Israel entero, o sea, mírense el nivel de influencia, ¿no? Que comenzó con algunos jóvenes y no mucho después Israel entero adoraba a Baal, el dios de Moab. Y la ira del Señor se encendió en contra de su pueblo y los castigó con una plaga. Entonces el Señor le ordenó a Moisés, ejecuta a todos los dirigentes de Israel. Ahórcalos en pleno día delante del Señor para que mi ira se aparte del pueblo. Moisés, pues, ordenó a los jueces que ejecutaran a todos los que habían adorado a Baal. Uno de los israelitas insolentemente introdujo a una madianita en el campamento ante la vista de Moisés, mientras éste y todo el pueblo lloraban a la puerta del santuario. Cuando Finés, hijo de Eleazar y nieto de Aarón, ahí podés seguir la historia familiar de Finés, cuando nieto de Aarón, el sacerdote, vio esto, corrió, tomó una espada y entró en la tienda donde el hombre había llevado a la mujer. Allí tomó la espada y los atravesó a ambos por el vientre. La plaga se detuvo, pero ya habían muerto 24,000 personas. Entonces el Señor le dijo a Moisés, Finés, hijo de Eleazar, el sacerdote, y nieto de Aarón, el sacerdote, ha aplacado mi ira, porque sintió el mismo ardor que yo respecto de mi honra. Por esto no destruiré a Israel. En virtud de lo que ha hecho, en virtud de su celo por su Dios y por cuanto ha hecho expiación por el pueblo de Israel, prometo que él y sus descendientes tendrán el sacerdocio para siempre. Y al leer esta historia vemos que la infidelidad en el pueblo de Israel era la norma. De manera constante eran infieles. Todo el tiempo buscaban otros dioses a quienes adorar. Y siempre el que se levantaba como intercesor era un hombre de Dios que era Moisés. Moisés siempre se levantaba como un intercesor entre Dios y el pueblo que pecaba para tener una respuesta. Pero en ese momento dice que la plaga que Dios derramó sobre ellos fue tan fuerte respecto de su ira, porque ellos habían sido infieles, que Moisés, imagínense el nivel de dolor de Moisés, de ver 24,000 personas morir, no saber qué hacer ante semejante situación. Y él estaba llorando, él no estaba reaccionando, él no estaba intercediendo. Pero la historia cuenta que hay un joven llamado Finés, que te das cuenta que era joven porque relatan que era hijo de Eleazar y nieto de Aarón. O sea, este chico todavía no tenía grandes responsabilidades. No había tal vez todavía un título puesto sobre él. Pero lo que él sí había entendido es que Moisés, la generación anterior está sufriendo mucho esto. Hay gente que está muriendo. Hay una plaga sucediendo en mi generación. Lo vi a Moisés levantarse, ahora me puedo levantar yo. Y él se levanta a interceder por la infidelidad de otros. Esta historia nos muestra que levantarse e interceder por lo que otros hacen mal no es solamente responsabilidad de un hombre de Dios, sino que todo aquel que le cree al Señor realmente puede pararse en la brecha y traer una respuesta. Y creo que vos estás en este lugar porque te estás parando en la brecha y querés traer una respuesta. Si bien estás viniendo acá para tener un encuentro con Dios, ese encuentro con Dios debe estar motivado de las cosas que has sufrido. Tal vez hubo cosas que has sufrido en la vida que te han marcado, diferentes plagas que has atravesado y vos decís, no, para lo que viene después de mí, yo no quiero esto. Sino que me voy a entregar al Señor y voy a hacer respuesta. Y la historia nos cuenta y nos muestra que quien tiene el valor de levantarse y de interceder al Señor por los pecados de otros, también tiene el aval de Dios, el respaldo del Espíritu Santo y la honra del Señor por tal actitud.
Por eso creo que vos te vas a levantar a partir de este día. Que cada uno de los que va al viaje misionero ahí, que Dani y el equipo me estuvo comentando, sé que te vas a levantar en ese ambiente y vas a interceder por lo que otro ha hecho y Dios te va a respaldar. ¿Por qué? Porque estás actuando de acuerdo a patrones bíblicos. Y hoy en día, ¿por qué hablo esto de que hay una plaga? Porque hoy en día hay una plaga en nuestro contexto. Hoy en día hay una plaga sucediendo. ¿Dios la envió? No. Esto ya no es más el Antiguo Testamento. Pero hay una plaga sucediendo en medio nuestro. Y tiene mucho que ver con lo que el apóstol Pablo habla en Romanos 1:18. Por favor te pido, esta va a ser una lectura un poquito larga, pero si salimos de acá conectados, sé que va a estar bien. Amén. Por ahí viniste del trabajo, cansado, pero si alguno se duerme, por favor, ayúdame a despertarlo. Solamente eso. Romanos 1:18 dice, pero Dios muestra desde el cielo su ira contra la injusticia y la maldad de la gente, que por su injusticia impide que la verdad se manifieste. Lo que se puede conocer de Dios, ellos lo conocen, pues Dios mismo se los ha revelado. Desde que el mundo fue creado, la humanidad ha contemplado toda la creación que le muestra el eterno poder de Dios y el hecho de que Él es verdaderamente Dios. Así, lo invisible de Dios se deja ver por medio de la creación visible, por lo que nadie podrá excusarse diciendo que no sabía si Dios existía o no. Sin embargo, aunque lo sabían muy bien, no quisieron ni adorar a Dios ni darle gracias. Al contrario, se pusieron a concebir ideas estúpidas. Se levantó tranquilo ese día el apóstol Pablo, ¿no? Estaba de buen humor. Y en consecuencia, sus necios entendimientos se oscurecieron. Al creerse sabios, se volvieron aún más necios. Luego representaron la gloria del Dios inmortal con imágenes de pájaros, de animales que andan en cuatro patas, de reptiles y de simples humanos mortales. ¿No tiene mucho que ver con lo que hoy vivimos? Personas que ponen ídolos. De hecho, creo que como argentinos vivimos en una nación muy idólatra también. Tal vez no tanto a diferentes imágenes, aunque sí también es parte, pero sí mucho a personas. Podés luego mirar eso y estudiarlo un poquito más. Pero, ¿dónde está? Acá. Por eso Dios los dejó. Y esto tiene que ver con la plaga que te quiero hablar hoy. Por eso Dios los dejó caer en toda clase de suciedades y los dejó hacer los que les vinieran gana. Así deshonraron sus propios cuerpos unos con otros. Esto fue por cambiar la verdad de Dios y deliberadamente creer en la mentira, por adorar a las criaturas y no a Dios que las creó, el cual es bendito por todos los siglos. Por eso Dios, ¿qué dice ahí? Dejó que se desbordaran en sus pasiones vergonzosas. Llegaron hasta el punto de que sus mujeres actuaban en contra de la naturaleza y se entregaron al sexo unas con otras. También los hombres, en vez de tener relaciones sexuales con mujeres, se encendieron en sus deseos entre ellos mismos y cometieron actos vergonzosos hombres con hombres. Y como consecuencia recibieron en sus propios cuerpos el pago que bien se merecían. A tal grado llegaron que al no querer ni siquiera tener en cuenta a Dios, Él los abandonó. Y esto es lo que más me muestra el problema en que hoy estamos. Él los abandonó para que hicieran lo que sus mentes corruptas pudieran concebir. Se entregaron a toda clase de injusticias e inmoralidades sexuales, de perversidad, avaricia y maldad. Están llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y perversidades. Hablan mal de los demás con mentiras. Son enemigos de Dios, insolentes, engreídos, vanidosos. Inventan nuevas formas de pecar y continuamente desobedecen a sus padres. Los padres dicen amén ahí. Fingen que no entienden y quebrantan sus promesas. No tienen afecto por nadie, ni sienten compasión por los demás. Saben muy bien el castigo que impone Dios por esos delitos es la muerte. Y sin embargo, continúan cometiéndolos y se deleitan cuando otras personas los practican. ¿A qué me refiero con la plaga que está sucediendo en nuestro contexto? Me refiero a que el Señor realmente, Él envió a Cristo en nuestra salvación. Cristo envió al Espíritu Santo para estar en y con nosotros. Cuando lo aceptamos como Señor y Salvador, le damos lugar en nuestra vida. Él nos guía en todo lo que hacemos, pero si no le damos lugar, Él no entra. Porque Él es un caballero.
Y él decidió imponerse a sí mismo una restricción, y el Señor es fiel a sí mismo, que es actuar en los asuntos de los hombres, de los seres humanos, en respuesta a la oración, en respuesta a la entrega que tenemos a Él. Y a la plaga que me refiero es que el Señor, cuando nosotros decidimos por fuera de su plan, cuando no escuchamos su voz, como cuando Dan decía recién, cuando decidimos creer solamente en lo que una vez escuchamos y nunca más le damos lugar y seguimos obstinados en nuestro propio entendimiento, Él deja que actúe, te dio libre albedrío. Y la plaga que nuestra sociedad experimenta, fruto de esta distancia de Dios, fruto de haberlo abandonado, fruto de haber dejado de lado su opinión, es, por ejemplo, la plaga del suicidio. Vos sabrás bien, no tengo que ponerme a dar estadísticas, lo que nuestra generación, como jóvenes, tantos chicos sufren en esta materia y en esto. El día que he predicado sobre este mensaje en nuestra reunión de jóvenes, fueron tantos los chicos que se han acercado a decirme: pastor, yo estaba sufriendo eso. Estaba siendo parte de esa plaga. Otra de las plagas que hay en nuestra generación es la depresión, la ansiedad, la extrema violencia que nuestra generación sufre, o el temor que gobierna a tantas personas. Temor, violencia, suicidio, ansiedad. Y por ahí te preguntás: pero a mí me están diciendo todo el tiempo que Dios es bueno. Si Dios es bueno, ¿por qué estas cosas pasan en el mundo? Es que el pecado no tiene nada que ver con Dios. Cuando Dios nos creó no había pecado ni mal. Y en ese momento el ser humano creyó saber más que Dios, creyó que era mejor que Él o querer ser igual a Él. Entonces, ¿qué? El pecado entra y corrompe el mundo. Lo que hoy vivimos de maldad en el mundo, esta plaga que estamos llevando adelante, tiene que ver con el pecado, con el orgullo, con la soberbia, con creernos capaces de saber lo que Dios sabe o querer ser más que Dios. La maldad en el mundo, la plaga que estamos enfrentando, no tiene que ver con Dios, sino con su ausencia a causa del pecado. Por eso hay una clave ahí, que es el arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos de las obras muertas. Aquellos que realmente creemos en Cristo y queremos entregarle nuestra vida a Él, entendemos que el arrepentimiento no es solamente una oración de fe, sino que es un estilo de vida de arrepentimiento. Porque cuando tengo un estilo de vida de arrepentimiento, estoy abriendo todo el tiempo el corazón para que el Señor me siga hablando una y otra vez, para cambiar mi humanidad fallida y ser guiado por el Espíritu. ¿Tiene sentido o no? Entonces necesitamos vivir un estilo de vida de arrepentimiento donde por algo sus misericordias se renuevan cada mañana. Es como: arrepiéntanse más seguido. Entréguense más seguido a mí. Denme su vida cada día y van a ver cómo los voy a guiar. Pero en medio de esta plaga que estamos viviendo, en medio de tantos problemas que nuestra generación sufre, tantos desafíos que tenemos que enfrentar como hijos del Señor, hoy te vengo a recordar algunos principios en base a esta historia. En medio de esta plaga no hay grises. Decí conmigo: no hay grises. En medio de esta plaga no hay grises. Versículos 1 y 2 de Números 25 dice que Israel estaba establecido en Sitín y algunos de los jóvenes comenzaron a tener relaciones, y que luego no solamente eso, sino que comenzaron a asistir a las fiestas de ellas. Cuando habla de comenzaron a tener relaciones, nos habla de intimidad. De abrir una puerta de intimidad a personas, a espíritus, a ídolos que nunca deberían haberlo tenido. Y es que la puerta que abrimos en la intimidad, tarde o temprano, afecta a lo público. Tarde o temprano afecta a nuestra vida, hasta que nos arrepintamos y cortamos eso. Pero la puerta que vos abrís en la intimidad, tarde o temprano, afecta a tu vida pública. Por eso, ¿qué es lo que sucede en tu intimidad? Porque en ella no hay grises. Acá vos podés venir, levantar tus manos, cantar hermosas canciones que hicimos recién, todo muy lindo, pero en la intimidad sos vos y Dios cara a cara. No hay caretas. No hay algo que puedas caretear ahí. Por eso Dios dice: quien cierra su puerta, quien me busca en lo íntimo, en lo secreto, yo lo recompensaré en público. ¿Quién habla más fuerte en tu intimidad? ¿Dios? ¿Tu propia naturaleza? ¿O el enemigo? ¿Quién está hablando más fuerte en ese espacio, en ese lugar? Algo que esta historia nos enseña es que no hay manera de solo asistir a sus fiestas sin adorar a sus dioses.
No hay manera de solamente, bueno, comparte un poquitito, abre un poquito una puerta. No hay forma, lo vas a terminar haciendo. La invitación o la primera invitación que te estoy haciendo hoy es separar en tu vida el trigo de la cizaña. Quitar aquello que nos sirve. Y para separar eso, te tengo que decir una verdad, va a doler. Porque esa separación duele. Esa purificación duele. Son momentos donde sentimos que Dios nos está sacudiendo para podarnos. Y cuando Dios nos sacude de esta forma para entender que en su presencia no hay grises, es ahí donde empieza a separarse en nuestra vida lo que es eterno de lo que es pasajero. Y donde se separa lo genuino de lo falso, se separa lo bueno de lo malo. Es un proceso de purificación donde se quita el exceso de nosotros. ¿No sentiste que muchas veces estás corriendo la carrera que Dios te envió a correr, pero hay exceso en tu vida? Por ejemplo, estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer, pero te enfrentas a una situación con una persona y traumas del pasado vienen a tu mente otra vez. O se viene un desafío de fe en tu vida y la creencia de que no vas a llegar a ser suficiente como antes no lo fuiste, viene otra vez a tu corazón. El problema está que, bueno, muchos de acá somos jóvenes, me quiero incluir en el grupo. Y cuando somos jóvenes a veces creemos que podemos correr la carrera con exceso. Porque tenemos fuerzas. Porque creemos que podemos hacerlo todo, bueno, ya está, voy con esto, pero sigo claro. Y es parte del proceso, purificarse, quitar los grises, sacar aquello que contamina nuestra vida. Pero cuanto más corremos la carrera, abrimos los ojos a que no necesitamos tener más exceso. Que es imposible correr la carrera hasta el final con exceso. Y yo creo que vos estás dedicando tiempo de tu vida, estás viniendo después del trabajo a este lugar o del estudio, estás dedicando del martes al viernes para capacitarte y buscar al Señor para llegar hasta el final de tus días. Para que cumplas la carrera que Dios te mandó a hacer. Para llegar al final de tus días tenés que quitar el exceso, o sea, tenés que quitar los grises. Esto de jugar a la tibieza, ¿viste? Esta cosita del cristiano tibio no va, hermano. Eso. No suma nada, no tiene sentido. Hoy te estoy llamando a destruir altares antiguos. Destruir en tu vida altares antiguos que ya no tienen nada que ver con tu realidad. Y creo que el Señor nos llama a ver qué respuesta damos ante eso. A ver si nuestra respuesta es, heme aquí, envíame a mí. Otra de las cosas en medio de esta plaga que nuestra generación vive, una de ellas es que no hay grises, otra es que una puerta abierta puede influir a muchos. Vemos en la historia que estos jóvenes que abrieron la puerta, luego terminaron yendo a sus fiestas y dice que no mucho después, el versículo 3 creo, dice que no mucho después Israel entero. Claro, hay una responsabilidad sobre las puertas que abrimos dentro del cuerpo de Cristo y de nuestro contexto. Cuando abrimos puertas, a veces esa puerta abierta puede influir a muchos. Es una brecha donde el enemigo entra y puede llegar a influir todo el ambiente. Es como dice Eclesiastés 10:1, creo que es la mosca, esa mosca en el aceite que termina contaminándolo todo. Y lo peor es que cuenta que después hubo gente que murió por esta puerta abierta. Hubo 24,000 personas inocentes que murieron. Una puerta abierta puede influir a muchos. Pero nosotros no abriremos más puerta a la destrucción, sino que abriremos puerta a la vida. Y cada puerta que vamos a abrir van a ser las puertas que el Señor nos va a guiar. Y cada palabra que salga de nuestra boca son palabras que el Señor nos ha hablado en lo íntimo para luego manifestarlo en lo público. Porque en lo íntimo nuestra vida será del Señor y no de esta plaga que vivimos. Somos de aquellos que realmente portan la cultura del reino de Dios y donde van la establecen. Donde su vida realmente es distinta. Y en el Antiguo Testamento vemos que la muerte era física. En el Nuevo Testamento también algunas veces pasa, pero también lo que incluye el Nuevo Testamento es que podemos estar caminando en esta tierra, pero estar muertos espiritualmente. La muerte muchas veces se da de forma espiritual. Seguís caminando, seguís viviendo día a día, pero sos un zombie. Porque abriste tantas puertas en lo privado que eso está comiendo tu vida. Entonces caminás sin destino, caminás sin propósito. Tal vez te mezclaste con lo impuro. Abriste puertas al enemigo y de esa manera estás promoviendo tu muerte espiritual. Pero la buena noticia es que Cristo trae vida y vida en abundancia. Que cuando nos entregamos a Él, no importa en el proceso que estemos, Él trae vida y vida en abundancia. Que Él es el camino, la verdad y la vida.
Y esa es nuestra fe. Algo más que veo en medio de esta plaga es la maldición a inocentes. Te he mencionado esos 24,000 que al final ya habían muerto en medio de esa plaga. Versículos 6 al 9. Finés se había levantado su espada, había asesinado a ese chico que insolentemente trajo la maldición a su pueblo, pero habían ya muerto 24,000. Porque tu muerte espiritual puede causar la muerte de aquellos que te rodean. Porque Dios puso una palabra dentro tuyo para tu contexto, para tu vida, que solamente vos por ahí puedes llevar adelante. Dios en sus designios, Él es maravilloso y Él puede restaurarlo todo, Él usa todo para bien, pero hoy tenés una responsabilidad de ser el contexto que te rodea. Dios te creó con un propósito, te eligió en esa familia, te eligió en este contexto. Y vos decís, pero en esta familia me dijo, claro, sí, te eligió en ese lugar para que levantes tu voz. Finés podría haberse quejado de eso, podría haber dicho, hey, Aarón vio muchos milagros, pero fue muchas veces infiel a Dios. Aarón era el abuelo de Finés. Mi familia viene de un hombre que no entró a la tierra prometida por su infidelidad. Tal vez el contexto del que venís es decir, hey, pero Dios realmente me eligió acá. Siento que la historia familiar que tengo es más un peso que un impulso. Pero no. La buena noticia es que el Señor restaura todo. Y que Dios te puso ahí con un propósito. Y que dentro tuyo hay un propósito profético. Para que marques una diferencia, para que prediques el evangelio. Pero lo más triste que nos puede pasar es cuando por la decisión de uno otros caen. De hecho, Jesús dijo, Mateo 18:6, al que haga que uno de mis creyentes humildes pierda la fe, mejor le sería que le ataran una roca al cuello y la arrojaran al mar. Uy, Dios. Pero esta no será nuestra realidad. Nuestra realidad será Romanos 10. Porque dice, más bien nosotros predicamos el mensaje de fe que la Escritura enseña. El mensaje está a tu alcance, en tu boca y en tu corazón. Este mensaje de fe que cambió tu vida está a tu alcance, está en tu boca y está en tu corazón. Y al proclamarlo la realidad cambia. El ambiente donde pisás, declarás palabra de Dios, escrito está y el ambiente cambia. El ambiente donde pisás, aunque haya maldición, hablar lo que Dios te habló y eso se modifica. Dice, el mensaje está en tu boca, en tu corazón. Si declarás con tu boca que Jesús es el Señor y crees de corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, Dios te salvará. Porque a quien cree de corazón, Dios lo da por justo. Y a quien reconoce a Jesús, Dios lo salva. Pues las Escrituras afirman que los que creen en Cristo Jesús jamás serán defraudados. Pues el mismo Señor que es Señor de todos no hace diferencia entre el judío y el que no lo es. Él bendice generosamente a quienes se lo piden. Por eso la Escritura dice, todo aquel que busque la ayuda del Señor será salvo. Pero ¿cómo van a buscar la ayuda de alguien en quien no creen? ¿Y cómo van a creer en alguien de quien no han oído hablar? ¿Y cómo van a oír de él si no se les habla? ¿Y quién puede ir a hablarles si no lo envía nadie? Pero me pone tan contento que acá te envíen. Que te envíen al viaje mañana, que te envíen a predicar el evangelio. Como Dan dijo recién, los dones son un regalo para otros, que te envíen a llevar esos dones fuera de este ambiente. Porque vos sos respuesta de Dios también. De esto hablan las Escrituras cuando se expresan así. Qué hermosos son los pies de los que proclaman las buenas noticias. Hay muchos inocentes en el mundo cayendo, sufriendo, perdiendo la batalla de la vida, como para que vos y yo nos enfoquemos en otra cosa. Debemos enfocarnos en predicar a Cristo, presentar a Cristo y a este crucificado. Presentar cómo el Señor cambió tu vida. Hablar tu testimonio y que realmente ese testimonio sea unido y vaya apoyado por la palabra de Dios. Pero cuando abres tu boca, todo va a cambiar. Cuando declares palabra, el Señor te va a respaldar. Cuando seas fiel a lo que Dios te habló, el Señor va a darte un respaldo de su gloria en todo ambiente. Creo que Dios te va a usar. Creo que el Señor te va a guiar. Por eso deja de enfocarte en otras cosas. Hay una plaga sucediendo. Hay gente sufriendo. Hay personas esperando el mensaje que vos portás. Debemos presentar a Cristo, predicar el evangelio, tomar las armas que Él nos dio, creer que en Él hay esperanza. Porque en medio de esta plaga, Finés nos muestra algo. Quien arde, resuelve. Quien arde, resuelve.
El que arde en el Espíritu Santo trae respuesta. Quien arde, resuelve. Y vamos a leerlo, Números 25, 7 al 13. Cuando Finés, hijo de Eleazar, nieto de Aarón el sacerdote, vio esto, y eso si estás tomando notas en tu Biblia, remárcalo, vio esto, corrió, otra cosa para remarcar, tomó una espada, también ahí, y entró en la tienda donde el hombre había llevado a la mujer. Allí tomó la espada y los atravesó a ambos por el vientre. La plaga se detuvo, pero ya habían muerto 24,000 personas. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Finés, hijo de Eleazar el sacerdote y nieto de Aarón el sacerdote, ha aplacado mi ira porque sintió el mismo ardor. Porque sintió el mismo ardor que yo respecto de mi honra. Por esto no destruiré a Israel, en virtud de lo que ha hecho, en virtud de su celo por Dios y por cuanto ha hecho expiación por el pueblo de Israel. Prometo que él y sus descendientes tendrán el sacerdocio para siempre. Al principio te hice remarcar que Finés vio. Finés vio. Por eso si hoy querés llevarte 3 puntos que todo predicador pentecostal como yo te los tiene que dar. Finés vio significa que, en medio de esta plaga, abramos los ojos. ¿Me ayudas a predicar? Que tengas al lado decirle, abramos los ojos. No le digas, abrí como que vos ya lo solucionaste. No, abramos juntos los ojos. Abramos los ojos. Deben abrirse nuestros ojos y nuestros oídos espirituales. Debemos entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad, contra demonios. Muchas veces en medio de la plaga en la que estamos tenemos problemas con otras personas y empezamos a enfocar nuestra lucha en esa persona. Eso nos desvía completamente de ser una respuesta de Dios. Eso nos desvía completamente de ser de ellos que arden y resuelven. No, debemos entender que nuestra lucha es espiritual y que tenemos que abrir nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales. Y la única manera de tener los ojos abiertos en medio de este mundo de maldad, en medio de esta plaga, es mediante el ayuno y la oración. Abramos nuestros ojos en ayuno y en oración. Porque mira, dentro del reino de Dios podés tener muchos proyectos, podés trabajar muy bien, podés hacer las cosas muy lindo. Pero si no tenés una vida de oración, serás una linda chica, un lindo muchacho, pero tu palabra no tendrá trascendencia. No tendrá relevancia. Porque el Señor decidió que la oración sea fundamental en nuestra vida de fe para estar conectados a lo que Él está hablando. Ayuná, orá, entregate a Él. La oración es un permiso terrenal para una invasión celestial. En la oración yo le doy un permiso al Señor en la tierra para que Él invada con el cielo nuestra realidad. Por eso te quiero invitar a abrir los ojos, a que restaures tu altar en intimidad. Ese altar, ¿qué significa ese altar tan poético, tan profundo todo? No, ese altar simplemente es tu vida entregada en sacrificio a Él. Que todo lo que hoy cantamos sea una realidad. Me muero de amor por ti, decíamos. Bueno, dale, vamos. ¿Qué tiene que morir en amor por Él? Decidilo. Dios te va a guiar. Y a partir de esa vida de entrega, de arder en el Espíritu, que llevemos a otros de vuelta a Él. Porque quien arde resuelve. Quien arde trae respuesta. Pero hoy vengo a preguntarte a través de esto de abrir nuestros ojos. ¿Qué es lo que tus ojos codiciaron aún más que el deseo de tu relación con Dios? ¿Qué es lo que tus ojos codiciaron aún más que el deseo de tu relación con Dios? ¿Qué te está quitando la atención de lo que Dios tiene para tu vida? ¿Qué cosas te robaron de ese lugar de intimidad con el Padre? ¿Qué fue? Abramos los ojos. Joel 2 nos muestra una profecía que luego el apóstol Pedro dice que se estaba cumpliendo y que es parte de nuestros días hoy. En esa profecía dice que el Señor iba a derramar su espíritu, que ya lo derramó en medio nuestro. Y dice cosas claves, dice que los ancianos soñarán, decía. Y los jóvenes tendrán visiones. ¿Qué significa eso? Muy bien.
Abrir los ojos, abrir los ojos. Abrir los ojos va a hacer que ardamos por su honra. Abrir los ojos en ayuno y oración generará un fuego en nosotros que nada lo podrá apagar. Un fuego que va a purificar tu vida, un fuego que te va a encender en pasión por las pasiones correctas, un fuego que va a ser como esa columna que guiaba al pueblo de Israel y va a guiar tu vida. Arder por su honra nos va a hacer de aquellos que arden y resuelven. Es el fuego del Espíritu Santo, que es el que hoy pedimos al Señor que se derrame también en medio nuestro. Ser llenos. Pero además de que Finés vio que tenemos que abrir nuestros ojos, también dice que Finés corrió. Porque muchas veces estamos en ayuno y en oración, pero como hay cosas que no hemos entregado, como hay cosas que todavía nos pertenecen y no han muerto en ese altar, enfocamos nuestra vida mucho en nosotros mismos. Lo que Dios tiene para mí hoy, la palabra profética que Él me va a hablar, y eso es todo muy bueno. Pero hay momentos que hay que entender que aquellos que arden y resuelven también corren. ¿Qué significa correr? Significa que tenemos que entender el sentido de urgencia. Así que ayúdame a predicar al que tenés al lado, decirle, entendamos el sentido de urgencia. ¿Cuál es el mayor sueño que nos reúne como cristianos? Ver cumplida la gran comisión. Llevar adelante la ordenanza que el Señor nos dio. Y si adoptamos la gran comisión como nuestro sueño, despertamos al sentido de urgencia. Que hay gente sufriendo, que hay gente lastimada. Y ese sentido de urgencia se alimenta cada vez más que tenemos nuestros ojos abiertos. Se alimenta cuando vemos la gente sufriendo. Se alimenta del amor a los perdidos que se despierta en nuestro corazón. Se alimenta del amor a Cristo que se despierta al verlo a Él. Entendamos el sentido de urgencia. Leímos Romanos 10, 14 y 15. Lo voy a volver a leer. Perdón que sea repetitivo, pero si no leo la Biblia, ¿para qué estoy acá? Romanos 10, 14 dice, pero ¿cómo van a buscar la ayuda de alguien en quien no creen? ¿Y cómo van a creer en alguien de quien no han oído hablar? ¿Y cómo van a oír de Él si no se les habla? ¿Y quién puede ir a hablarles si no lo envía nadie? De esto hablan las Escrituras cuando se expresan así. Qué hermosos son los pies. Mira tus pies. Sé que tal vez están medio fieros, no sé cómo están por dentro, pero las zapatillas están lindas. Pero qué hermosos son los pies. ¿Los pies de quién? De los que corren proclamando la buena noticia. De los que entienden el sentido de urgencia. De los que en medio de esta plaga de este mundo dicen, hey, Cristo es mi esperanza. Cristo es mi bandera. Él es mi estandarte. Hey, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. De los que corren anunciando que Él venció en esa cruz y que Él vencerá otra vez. Que estos sufrimientos pasajeros no se comparan a la gloria que viviremos con Él. Esa es nuestra fe y eso debemos salir a compartir. Y lo increíble del Señor, que yo a veces lo pienso, porque claro, uno es pastor y disfrutamos un montón la iglesia, pero a veces también la sufrimos un poquito. ¿Te pasa o no? Ay, qué cosas que vivimos, que no entendés, hay cosas que no entendés. Pero la gran comisión el Señor decidió llevarla adelante a través de su iglesia. Por eso, para quienes son de acá de la casa, de Catedral de la Fe, tan hermosa congregación, tanto legado de fe en este lugar, o para aquellos que son de otra congregación, sé parte del cuerpo. Serví en tu iglesia local. Sumate cada vez que salgan a predicar, cada vez que tengan un proyecto, cada vez que sean capacitados, sé parte. Hay poder en estar presente. Y otro día, sí que charlamos de eso, pero hay poder en estar presente. Vamos, a veces se nos despierta el sentido de urgencia, pero sentido de urgencia es diferente a vivir urgidos. Hay un sentido de urgencia por tener una respuesta, pero no vivimos urgidos. Porque el Señor se toma mucho tiempo para hacer algo muy rápido a veces. Déjame explicarlo. No me juzgues, ¿ok? ¿Qué quiero decir con esto? A veces abrimos nuestros ojos espirituales en ayuno y oración, se despierta ese sentido de urgencia. ¿Y a quién le ha pasado cuando se dio cuenta de la necesidad de querer hacer todo en un día? ¿Te pasó o no? Esto tengo que ver, no voy a predicar, voy a hacer. Eso es estar urgido, no es sentido de urgencia. La importancia es el sentido de urgencia para la gran comisión, no estar urgido.
Porque a veces estamos tan urgidos que dejamos de esperar en Dios y nos perdemos lo que Él tiene para nosotros. Porque para salir a predicar y ser efectivos necesitamos de una llenura del Espíritu Santo como en Pentecostés. De repente de Dios. ¿Te acuerdas que es esa frase? Pero los de repente de Dios llevan mucho tiempo de fidelidad humana. ¿Cómo? Claro. ¿Cuántos eran en Pentecostés? ¿Cuántas personas eran? 120. Pero Jesús les había dado esa promesa. Cristo Jesús resucitado les había dicho: hey, esperen en Jerusalén que yo les envío la promesa, ¿no? Pero ¿sabes a cuántos les habló? ¿Ahí? Eso. A 500. ¿Qué pasó con los 380? ¿Dónde estaban? A veces estamos tan apurados para que Dios haga algo. Y Dios nos quiere presentes, con sentido de urgencia y presentes, para que en un momento su gloria nos llene y eso nos haga efectivos en la tarea que Él nos envía a hacer. ¿Está bien? Finés vio, Finés corrió. Y por último, número 3, y si ya el equipo me quiere acompañar, genial, ¿sí? Finés tomó una espada. Mi pastor se sacaron una espada, así yo no lo voy a hacer. Pero Finés tomó una espada. Decía que tenés al lado: tomemos nuestra espada. ¿Cuál es la espada? Alguno dice: no, la espada es con eso que voy a matar a todos. No, hermano. Levanta tu espada de donde está, por favor. Tu Biblia, no. Ahí está. Tomemos nuestra espada. Ahí está, el celular, bien. Tomemos nuestra espada. ¿Sabes que hay algo que veo y que me preocupa mucho y que lo hemos charlado con varios amigos? Es a veces en nuestra generación, y yo me hago cargo, me hago responsable también de esto, el analfabetismo bíblico que vemos. Por eso me pone tan feliz que estés acá hoy. Que estés buscando día a día al Señor para crecer en su palabra y en su verdad. Nuestra generación quiere todo tan rápido que sufre de un analfabetismo bíblico. Y muchas veces como que necesitamos entender que en su palabra está toda la verdad. No, muchas veces no, siempre. Pero hay algo clave: quien no valoriza, no busca. Eso sirve para los que están solteros también. Quien no valoriza, no busca. Ay, es que me gusta ese chico, esa chica, no sé qué. Quien no valoriza, no busca. ¿Está bien? Queda ahí. Esto aplica a la palabra de Dios. Solo puede acceder a lo que Dios tiene quien lo valoriza. Porque Dios no entrega nada a quien no valoriza. ¿Te acuerdas la historia de Esaú y Jacob? Te estoy mezclando la Biblia por todos lados, perdón. ¿Te acuerdas la historia de Esaú y Jacob? Esaú no valoró la primogenitura. Chao. Lo perdió. Dios no entrega nada a quien no valoriza. Entonces, el valor que vos le entregás al Señor es directamente proporcional al valor que le das a su palabra. Porque Dios habla de muchas maneras, pero la manera más certera, la profecía más segura, ¿cuál es? Tu valor de Dios es directamente proporcional al valor que le das a su palabra. Por eso toma tu espada. Si amamos a Dios, debemos leer su libro. Y no se puede convertir en una obligación pesada del día a día. No. Una cultura de disciplina, una cultura de pasión tiene que ser fomentada en nosotros. Que vos salgas de este lugar diciéndole a otros: hey, lee tu Biblia, lee tu Biblia. Salmo 25:14: ser amigo tuyo, oh Dios, es privilegio de quienes te honran. Solo con ellos compartes los secretos de tu pacto. Habla de intimidad, de amistad. Solo hay secretos en una relación de confianza. No revelás secretos fuera de relación de confianza. Y vos decís: ¿Pero qué secreto? ¿Qué? ¿Dios me va a chusmear algo? No, hermano, pará. No es eso. Dios no te va a chusmear nada. Pero Dios te va a dar secretos de su pacto, de su palabra. ¿Qué te va a dar? Revelación. Secretos de su pacto, de su palabra. Donde hay intimidad, Él comunica secretos. Y a veces decís: no, pero todo bien lo que decís, pero yo ya estoy acá estás recibiendo un montón, es buenísimo. Y no sabés lo que trabajo, lo que estudio, después vengo acá todos los días, casi es un montón. No, pero
Y por ahí saltás esta típica. ¿Cuántos hemos escuchado esta frase, no? No tengo tiempo para leer la Biblia. Es mentira. Es mentira. No te falta tiempo. Te falta sentido de importancia. No te falta tiempo. Te falta sentido de importancia. Tu corazón va en dirección a lo que es importante. Y lo que más nos muestra que debemos tomar nuestra espada para cumplir la asignación de nuestra vida es el ayuno de 40 días de Jesús. 40 días en ayuno, siendo tentado en el desierto por el diablo. Y en Mateo 4:4 dice: no solo de pan vivirá el hombre. Ahora, a veces tenemos que entender el contexto. Habían sido 40 días de ayuno. Yo no soy nutricionista, así que no me voy a meter en este tema tan profundo, pero simplemente sé esto. Los primeros 3 días del ayuno son los más difíciles. Después del día 3 es como que dejas de sentir tanto hambre. Pero dicen que al día 40, esas grasas que el cuerpo va comiendo, que son las que te sobraban, se agotan. Y después del día 40, tu cuerpo empieza a comerse su propia carne. El hambre empieza a ser desesperante. El hambre es devastador. Jesús dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús llega al nivel de hambre más profundo que el ser humano pueda llegar. Pero ese hambre tan profundo, ese hambre de nivel máximo, no era mayor que el hambre de su palabra. Porque Jesús entendía algo: el hambre gobierna muchas veces. ¿Te pasó o no? Bueno, hay una canción escrita: con hambre no se puede pensar. El hambre gobierna. El hambre habla de lo que gobierna al ser humano. Por eso, si como generación queremos detener la plaga, si queremos ser de aquellos que arden y resuelven, necesitamos responder una pregunta: ¿estás viviendo de leche o de alimento sólido? ¿Cuál es tu alimento? Hay muchas personas que todavía se siguen moviendo en un nivel muy básico porque aún no han cambiado su dieta, no han subido su nivel de alimentación. Y si las personas no se alimentan de la manera apropiada de su palabra, no va a haber crecimiento espiritual. De hecho, no solo no va a haber crecimiento espiritual, va a haber problemas digestivos. A veces tenemos iglesias repletas de problemas digestivos por estar mal alimentados. Hay personas que ya deberían enseñar y vuelven a lo básico porque no han tomado su espada. Si tu relación con la palabra es débil, tu crecimiento será lento. Puedes venir a la cantidad de reuniones que quieras, pero si tu relación con la palabra es débil, tu crecimiento será lento. Hoy Dan nos decía que la fe viene por el oír, ¿no? Y el oír la palabra de Dios. El justo vive por la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo podemos tener más fe? La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. ¿Por qué algunos tienen una fe tan débil? ¿O por qué a veces nos pasa a nosotros también, que estamos en temporadas de una fe débil? Falta palabra, falta la espada. Porque podés ser como Finés, que querés solucionar todos los problemas de nuestra generación, pero si no tenés la espada en la mano, vas a llegar a esa habitación donde está el pecado y no vas a tener nada que hacer ni que decir. Podés salir corriendo con sentido de urgencia, podés haber visto la necesidad, pero si no hay espada en tu mano, no hay nada que cortar. Pero en cambio, si tenés la espada en tu mano, si sos fiel a su palabra, si sos fiel a sus mandatos, si sos fiel a sus diseños, lo que Dios va a hacer en tu vida será imparable. ¿Por qué? Porque lo que te va a guiar es cada una de sus promesas, y sus promesas en Él son sí y amén. Sus promesas se cumplen. Él no es hombre para mentir, y Él ha prometido que el que es fiel en lo poco, Él lo pondrá en lo mucho. Hay mucho que Dios te envía a hacer. Sé fiel en este tiempo en su palabra y el Señor te va a respaldar. Hay una guerra sucediendo. ¿Y cómo vamos a esta guerra?
con la armadura de Dios. Y en toda la armadura ves un montón de artículos para defenderte y solo uno para atacar: la espada. Solo uno para atacar: la espada del Espíritu, que es su palabra. Porque en ese desierto Jesús atacó con esa espada. No se estaba defendiendo, estaba atacando al enemigo y le estaba diciendo: escrito está, escrito está, escrito está. La palabra de Dios es la herramienta de victoria contra el reino de las tinieblas en esta plaga. Es la palabra de Dios. Y por último, para ya cerrar, ya está, Finés obtiene un fruto de esa fidelidad. Finés fue fiel y hubo un fruto por ser fiel. Dice que en virtud de lo que Finés hizo, en virtud de lo que él había hecho, Dios le dio el sacerdocio en sus generaciones para siempre. Fue ungido para siempre. Pero eso también se trataba del Antiguo Testamento. En el Nuevo Pacto, en virtud de lo que Cristo ha hecho, en virtud de lo que Cristo ya ha hecho por nosotros, solo debemos creer en Él y seguirlo, y somos reyes y sacerdotes. En virtud de lo que Cristo ha hecho, somos reyes y sacerdotes. Somos parte de la familia de Dios y somos reyes y sacerdotes para establecer su gobierno. ¿Qué significa esto? Apocalipsis 1:4 dice que Juan le escribe a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia: gracia y paz a ustedes de aquel que es, que era y que ha de venir. Versículo 5: y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, que fue el primero en levantarse de entre los muertos y que tiene autoridad sobre todos los reyes de la tierra, al que nos ama y derramó su sangre para libertarnos de nuestros pecados y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes. Mirá que tenés al lado un poquito ahí, si puede hacerlo. Míralo bien, míralo con amor, no lo miré de arriba abajo así. Míralo bien. ¡Ey! ¡Ey! Hay sacerdocio, un reino de sacerdotes al servicio de Dios su Padre. ¿Qué significa esto? Primera de Pedro 2:9: ustedes son una familia escogida, son sacerdotes reales, una nación santa, son un pueblo que Dios compró para que anuncien sus obras extraordinarias. Él los llamó de tinieblas a la luz maravillosa. Sacerdote significa, ser sacerdote tiene que ver con tener influencia en el cuerpo de Cristo. Y sé que en este ambiente, en este lugar, hay personas que serán pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, profetas, que Dios usará en influencia en su cuerpo, que tu voz tendrá autoridad, que serás ungido para un tiempo como este. Reyes tiene que ver con influencia en las esferas de este mundo. Vos decís: ¿qué voy a ser presidente? No tengo idea, no lo sé, no tengo ese nivel de don profético, pero lo que sí sé es que en el ambiente donde estés, tu voz será escuchada, porque aquel que tiene palabra de Dios se convierte en el más sabio del ambiente. Aquel que escucha lo que Él está hablando y lo replica se convierte en el más sabio del ambiente, y Dios va a levantar tu voz en ese lugar. En tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu universidad, en tu escuela, donde sea que estés, Dios va a levantar tu voz, porque a través del sacrificio de Cristo, cuando creemos en Él, tenemos una autoridad delegada para influir donde sea que estemos. Hay autoridad, la palabra de Dios en tu boca es autoridad para proclamar verdad, para ver transformación, para orar por los enfermos y que se sanen, para orar por los cautivos y que sean libres, para traer una palabra de conocimiento, una palabra profética, para ver a Dios actuar. Ver a Dios actuar. Hay una unción de gobierno sobre nosotros. Hay una unción de influencia sobre nuestra vida. La unción es una capacitación sobrenatural para algo. Cuando yo soy ungido, estoy recibiendo una capacitación sobrenatural para una tarea, para algo que tengo que llevar adelante. Y esa unción la da el Espíritu Santo, pero tiene un precio. Tranquilo, no viniste a la Iglesia Universal. No es eso. La unción tiene un precio. No es dinero, no es posesiones. El precio de la unción es renuncia, es entrega.
es entregar todo al Señor para que Él haga lo que quiera con nuestra vida. Y aun cuando el mundo desprecia a la iglesia, aun cuando critica a la iglesia, sabe que nos necesita, porque los únicos que portamos una esperanza que nunca defrauda somos cada uno de nosotros. Y hoy creo que vas a ser ungido para cortar la plaga en tu ambiente. Voy a decir, ¿pero qué? ¿Yo voy a cambiar todo el mundo? No lo sé, para mí ya Cristo Jesús cambió el mundo, pero vos sos enviado para cambiar tu mundo, para cambiar tu ambiente, para ser de influencia en ese lugar, para cortar la plaga, para por mediante de la unción del Espíritu Santo levantar tu voz y decir, hey, Cristo el Rey de Gloria está en mí, Cristo está en mí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me ha enviado ¿a qué? A sanar a los enfermos, a liberar a los cautivos, a predicar el Evangelio y ver señales, maravillas, milagros como respaldo. Ella, ¿dónde estás? Si querés ponerte de pie, podés hacerlo junto con nosotros. Y que se escuche tu voz, que se escuche tu oración, tu adoración de una vida rendida, de una vida entregada. Si el Señor te necesito, vamos, esta es la parte que te toca. Ya hemos cantado hermoso, hemos orado, has recibido palabra profética y la has entregado, se ha predicado. Este es tu momento. Te amo, Señor, te necesitamos. Espíritu Santo, derrama tu gloria. Yo quiero